Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos a esta segunda jornada de reflexión organizada por la Asociación Deporte y Sociedad, bajo el lema ¿Qué pasó en París 24? Claves para el futuro del deporte español, ¿no? Hoy lo que queremos, entre otras cosas, aquí es centrarnos un poco en los resultados y en el trabajo para los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hay detrás? Y también ver un poco las claves de lo que va a suponer de cara al futuro, ¿no? De la próxima cita olímpica que tendrá lugar en Los Ángeles. Y queremos saber qué trabajo se tiene que realizar para obtener unos buenos resultados, si se está ya haciendo o no, y si se va en esa línea de tratar de conseguir mejores éxitos deportivos, ¿no? Que las 18 medallas conseguidas también en los últimos Juegos Olímpicos. Tenemos 3 ponentes que están aquí con nosotros, de primerísimo nivel, a los cuales les agradecemos muchísimo que esta tarde estén aquí con nosotros aquí en Pamplona, que conocen además el deporte español perfectamente, a las mil maravillas, y que han vivido también lo que es esta cita olímpica de cerca, con lo cual su experiencia y sus conocimientos pues van a ser también muy interesantes, ¿no? Vamos a hablar de esa cita olímpica, vamos a hablar desde el punto de vista de la competición, desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista también de la gestión y de la política deportiva. Planos todos ellos también muy interesantes. Ahora les voy a pasar a presentar, pero quiero que también tengáis presente que esto va a ser bueno, muy activo por vuestra parte, ¿no? Por lo menos es lo que queremos, ¿no? Que hagáis preguntas y que mientras ellos están hablando va a ser un tono también muy distendido. Es lo que se lleva ahora. No hay que estar encorsetados, tiene que ser un poco más desenfadado. Y buscamos también que vosotros os planteéis cosas, preguntas, que luego les haremos llegar de manera anónima, ¿no? En un papelito para que luego ellos contesten perfectamente. Paso a las presentaciones. Jennifer Pareja, directora gerente de la Asociación de Deportes Olímpicos, de ADO, exjugadora española de waterpolo, nombrada además en 2013 mejor waterpolista de Europa y también del mundo, capitana de la selección española, subcampeona de Europa 2008, campeona de Europa en el año 2014 y campeona del mundo en el año 2013. A mi lado tengo también a Raúl Chapado, que es el presidente de la Federación Española de Atletismo, vicepresidente World Athletics, 9 veces campeón de España en triple salto al aire libre. En 1998, también un año importante, batió 3 veces el récord de España de triple salto en pista cubierta. Y tras su retirada, está ahora más centrado también en labores directivas dentro de lo que es el mundo del atletismo y ha participado también en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Madrid. Con lo cual también nos podrá dar ese enfoque, ¿no? De lo que hay, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de gestión en una cita tan importante como son unas Olimpiadas. En el otro extremo tenemos a Carmelo Paniagua, presidente de la Federación Española de Patinaje desde el año 2005, si no me equivoco. Ya son casi 20 años, ¿no? Al frente. ¿Eso es mucho o poco, Carmelo? ¿Qué tal es? Muchísimo, vale. Vicepresidente también de la Asociación del Deporte Español, ha sido vicepresidente del Comité Olímpico Español y vicepresidente también del Comité Internacional de Patinaje de Velocidad, presidente del Mundial de Hockey sobre Patines desde 2016, con lo cual, como podéis comprobar, todos ellos con un currículum extraordinario para poder hablar de este tema. Así que, sin más dilación, os voy a pedir que cojáis también los micrófonos, no sé si tenéis para todos, sí, Jennifer también, y que vayamos hablando un poco de esto, ¿no? Que nos contéis un poco vuestras sensaciones, una vez que han pasado ya las Olimpiadas. Comienzo contigo, Raúl. Si son buenos los resultados, esas 18 medallas, siempre miramos también a Barcelona 92, los que somos un poco de esa generación de GB, del COVID, ¿no? De que era la mascota, lo miramos con cierta añoranza. ¿Son buenos los resultados de París? Probablemente, depende a quién preguntes, te dirá que sí o que no, o la mayoría. Yo creo que para analizar lo que son los resultados de París hay que ir todo el ciclo, ¿no? Este ciclo fue más corto desde Tokio por la pandemia. Todo lo que ha pasado, los resultados del deporte español y luego coger la imagen de lo que son los Juegos. Probablemente desde el punto de vista de las medallas que se ganaron, pues no respondieron las expectativas que había ni al potencial que tenía el equipo. Pero si analizamos a lo mejor los cuartos, quintos, estos puestos o puestos de finalista, que Denis se lo sabe fenomenal y se lo voy a dejar a ella, pues probablemente veremos que no ha sido una buena actuación, pero que el potencial está ahí. Es decir, al final ya veréis que los datos reflejan que el potencial probablemente es el equipo más importante. Mi sensación personal que estuve allí es que si hoy tuviesen que volver a empezar los Juegos con los mismos deportistas, apostaría porque íbamos a ganar más de 22 medallas. Esa es mi sensación. Y pasaron cosas pues que a veces, bueno, es parte del deporte,
pero que Carolina Marín, por ejemplo, tenga una lesión grave cuando está luchando para meterse en la final, que era, bueno, yo creo que hubiese sido campeona olímpica seguro por su carácter, por su capacidad competitiva y por el nivel de juego que tenía, o que, por ejemplo, vimos como pues, uno de los mejores jugadores de golf del mundo ahora mismo, Jon Rahm, se diluyese como un azucarillo por la presión de ser campeón olímpico quedando apenas 7 hoyos, o que, por ejemplo, la pareja de Vela, que habían ganado, iban primeros en 12 regatas, en el último día donde realmente se juegan las medallas, pues no tienen el día afortunado. Y especialmente también me quedo con la sensación de las dos tiradoras olímpicas que habían pasado a la final, a la última ronda final, primera y segunda. Habían fallado poquísimos platos y en la primera ronda de 5 platos fallan 4 las dos, ¿no? Es la presión. Y también la diferencia que hay entre el éxito y lo que a veces se denomina fracaso, que para mí no lo es, y que a veces es una milésima, es un, no sé, pues por ejemplo, a una de las mejores jugadoras, a la mejor jugadora del mundo, fallar un penalti en el último minuto que te daba el paso a la prórroga, pues son cosas que son parte del deporte, hay que aceptarlos, y de la otra manera, pues probablemente hay resultados inesperados que también hemos tenido, ¿no? Pero mi sensación es que probablemente tenemos mucho más potencial del que refleja el medallero, que hay que analizarlo y ver qué ha pasado, pero yo no sería muy tremendista. Yo diría que el equipo español ha tenido un alto nivel de competitividad, viendo la cantidad de diplomas olímpicos que se han conseguido, de oportunidades de medalla que se han quedado muy cerquita, y probablemente analizando eso veremos que de cara al futuro, que es lo que interesa, aunque hay que seguir trabajando y hay que cambiar algunas cosas en mi punto de vista en el trabajo general y de planificación estratégica de lo que es el deporte, pues sería. Y luego, por último, y por no extenderme mucho, creo que también hay que tener en cuenta a la hora de valorar lo que ha cambiado el deporte. Es decir, el nivel deportivo de París ha sido el más alto de la historia en todos los deportes. Es decir, si lo comparamos con Barcelona, había menos países participantes, probablemente muchos de esos países no tenían los recursos o el conocimiento que hoy tienen, y que hace que sea mucho más competitivo y mucho más exigente. Y yo creo que también, y se lo voy a dejar a Jenny también, el nivel de participación. Y resaltar sobre todo para mí un éxito deportivo es que haya por primera vez en la historia más mujeres que más hombres en el equipo olímpico, y creo que eso es muy de reseñar. Jennifer, ¿tu valoración cuál es? Bueno, pues por añadir un poco, buenas tardes a todos, la verdad es que estoy encantada de estar aquí, y por añadir un poco y reforzar lo que decía Raúl, yo creo que la sensación ha sido... Bueno, las expectativas eran mayores, ¿no? Hablábamos de superar Barcelona y era real, o sea, hablábamos un poco de los datos. En el ciclo olímpico de Río, entre medallas de Europa y del mundo, había 34 medallas. En el ciclo olímpico de Tokio hubo 47 medallas y en este último ciclo eran 61 medallas. Entonces, las expectativas eran reales y, como él ha repasado, hay casos que han sido, que a día de hoy seguiríamos diciendo que se podían superar las 22 de Barcelona. Yo creo que fueron unos buenos Juegos Olímpicos. Al final hay que ir ahí con todas las posibilidades. Es la vez que queda demostrado con los datos que acabo de dar que era la vez que mejor llegaba el equipo español, con más opciones llegábamos, pero luego hay que competir, ¿no? Y hay casos pues ya comentados que al final pues cambian un poco el sentir de ese medallero, ¿no? Pero al final también estamos en un país que nos quedamos con las medallas, pero aparte de las medallas hubo 51 diplomas olímpicos, de los cuales 9 fueron cuartos puestos y 20 fueron quintos puestos. Al final, por milésimas, por décimas, por un gol, por un balón que se va afuera, al final yo creo que la sensación es de hacer un balance global de todo, y hablábamos de participación también, fue la participación más amplia de la historia, sin contar Barcelona, y por primera vez hubo 193 mujeres y 190 hombres, es la primera vez que las mujeres tenían mayor participación. Yo creo que al final nos tenemos que quedar con todo el trabajo que se ha hecho, no quedarnos solo con el medallero final, y para mí las sensaciones es que fueron unos juegos que hay que analizar, que hay que ver por qué no salieron al final esos resultados que esperábamos, pero yo creo que fueron unos buenos juegos. Aparte, somos un referente en deportes de equipo, clasificamos 11 equipos, con un país como el nuestro, que es relativamente pequeño, estábamos detrás de Estados Unidos y de Japón. Creo que el balance es bueno del deporte español. Carmelo, no sé si coincides también en esa línea positiva y en esa valoración. Sí, más o menos estoy de acuerdo absolutamente con lo que Jennifer y Raúl dicen, ¿no? Yo quiero decir que el deporte español, la situación actual es la mejor de su historia. O sea, no cabe la menor duda que estamos en una situación a nivel deportivo que nunca ha existido en el deporte español, ¿no? Claro, llegas a unos Juegos Olímpicos
Y la referencia que todo el mundo tenemos es lo de Barcelona 92, ¿no? Pero es que de Barcelona 92 al 2024, ¿cuántos años? 27, ¿no? 27 años, ha cambiado mucho el deporte. Los países cada día son más competitivos en todos los deportes. Antes comentaba con Raúl que ganó la medalla de oro una chica en atletismo. ¿De qué país? De Santa Lucía, ¿no? Yo no sé ni dónde está Santa Lucía, la verdad, ahora mismo. Pero que realmente el nivel ha subido muchísimo, ¿no? Evidentemente nos queda un sabor de boca cuando hay unas expectativas importantes. Y yo mismo decía, yo creía que íbamos a sacar entre 25 y 28 medallas, ¿no? Porque veíamos los resultados a nivel mundial durante los 2 últimos años y veías que había posibilidades. Lo que pasa es que también es cierto que la presión de unos Juegos Olímpicos hay que vivirlos, hay que estar allá. Y Jennifer lo sabe bien y Raúl. Y hay que estar y gente que puede darlo todo. Yo tengo el ejemplo de un skate, ¿no? De mi deporte, ¿no? Daniel León, que fue campeón de la Copa del Mundo hace 5 meses, pues dijo, vino el rey a ver una anécdota, ¿no? Vino el rey a ver la competición y le dice, Majestad, lo voy a petar. Lo voy a petar porque como me salga lo que tengo aquí, sacó la medalla de oro. Se quedó de 20 participantes, ¿no? Pues porque esa presión, esas cosas, pues ocurren, ¿no? En el mundo. Un tío que es campeón del mundo, o sea, campeón de la Copa del Mundo, ¿no? Pues bueno, estas cosas son así. También es cierto que habrá que reflexionar, analizar dentro de la estructura del deporte español qué es lo que hay que hacer de cara al futuro, qué necesidades hay para quizá mantener este nivel que tenemos, que es grande, y superarlo y llegar a unos Juegos Olímpicos quizá con una mayor seguridad de éxito, ¿no? Que no es fácil, pero que habrá que sentarse y ver las distintas facetas a estudiar dentro del mundo del deporte, que creo que es importante. Decías 27, no, 32 años habían pasado desde Barcelona. 32, he dicho, sí. 27, ¿no? Sí, fíjate, aún más. Me faltaban 5. No, Matemáticas suspendí yo, ¿eh? En cualquier caso, sí que es bueno también reflexionar un poco sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que se está haciendo bien. Por ejemplo, Jennifer, ¿en qué consiste el planado? También para que lo sepamos. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Bueno, pues básicamente el programado nació para Barcelona 92, cuando nos otorgan los Juegos a Barcelona. Se consideró que obviamente íbamos a ser el centro de atención mundial y que no podía ser solo a nivel de organización, sino que también los resultados deportivos tenían que acompañar. Y se crea el planado, que lo crean Televisión Española, Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, para, básicamente, y así en resumidas cuentas, para que no faltara de nada a los deportistas para prepararlos en las mejores condiciones para los Juegos Olímpicos. Fue tal el éxito, con las 22 medallas que sigue siendo el hito del deporte español, que se consideró que continuara el programa. El programa durante muchos años ha sido un programa de éxito, un programa que se financia con la aportación de empresas privadas, con una desgravación fiscal por estar en el programa, y durante muchos años fue un éxito, había un plan de comunicación, un retorno en publicidad, pero en el 2008, en el año 2008, ligado a la crisis económica, ligado a la ley de publicidad de Televisión Española, hay un cambio y a partir de ahí, la verdad que el programa empieza a tener una decadencia hasta el punto que en el 2017 es el primer año que ADO no puede cubrir todas las becas que se otorgan a los deportistas y es el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, quien cubre la parte que falta. Después de Tokio se les pidió un esfuerzo a las empresas pues, por posponer los Juegos, obviamente, y ahí hubo ya un poco el fin. ADO, digamos que sí, se van todas las empresas, se queda a cero, ahí durante 2 años es el gobierno el que directamente asume el pago de todas las becas ADO, porque obviamente se había comprobado que los deportistas necesitaban las becas ADO, y en el 2023, en febrero del 2023, es cuando el ministro Iceta y Alejandro Blanco hablaron para que el programa no muriera del todo. Y pues bueno, también me da la posibilidad de liderar o de coger el programa e intentar revitalizarlo, que estamos en esa fase todavía. Hemos cerrado el año, hemos cerrado París con 4 patrocinadores, pero la idea es obviamente seguir trabajando, porque yo siempre cuento una anécdota personal. Nosotras
que en el 2011 no habíamos ganado nada todavía, éramos 11º del mundo en el 2011, y nos pusieron en un plan de Special Ad hoc, nosotros decíamos, éramos especialistas, entonces nos pusieron en ese plan y nos dieron una beca. En 2012 quedamos subcampeonas olímpicas, en el 2013 campeonas del mundo. Yo las casualidades creo lo justo, ¿sabes? Si te dan todos los medios y te puedes dedicar 24 horas a pensar en deporte, es la clave. Y ahora cuando voy a las empresas les digo eso, ¿sabes? Yo tengo la experiencia de haber sido becada durante 11 años y te aseguro que es una cosa que necesitamos, así que estamos trabajando para recuperar esa parte de financiación privada, liberar dinero público y que se puedan hacer más cosas. Hablamos, si no me equivoco, de más de 12.000 becas, ¿no? En su momento, 360 millones de euros, ¿no? Más o menos, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Digo que también es importante que sepamos esas cifras, ¿no? que se están manejando en estos momentos. Por ejemplo, en el atletismo, Raúl, ¿qué supone también este tipo de ayudas? Pues es clave porque nosotros, en nuestro caso, somos un deporte tremendamente global. Aquí hay varios atletas o personas que están relacionadas con el atletismo y saben que somos un deporte de deportes, donde además hay una especificidad y una singularidad. Es decir, no es lo mismo un lanzador de martillo que un corredor de 110 metros vallas, que un saltador de triple, un saltador de pértiga o un corredor de 1500 de maratón. Son deportes totalmente diferentes, con necesidades diferentes, y poder tener esa ayuda que a la vez se pueda aplicar de forma individualizada en la preparación de los mejores deportistas, porque lógicamente el planado con el Team España Elite a día de hoy van dirigidos a aquellos deportistas que tienen opciones reales de poder conseguir el éxito, al menos estar en puestos de finalista en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo creo que es clave. Pero también es clave, y quizás probablemente la parte pendiente que nos queda en el deporte español son los entrenadores. Es decir, muchas veces sí es verdad que hay un porcentaje para los entrenadores, pero en deportes que no son profesionales, en deportes que no tienen un seguimiento masivo, la posibilidad de tener entrenadores entrenadores de calidad, entrenadores bien preparados, entrenadores que estén en el último del conocimiento, el último, digamos, estándar de conocimiento, de la tecnología, de la innovación que sale ahora, va a ser clave, y yo creo que es una de las cosas que nos queda pendiente. Y luego, todos estos planes, los planes federativos, los planes que puede hacer el Planado, el Team España o algunos como el Podium, generan una hoja de ruta para el propio deportista. El deportista sabe que si va aumentando su rendimiento, va recibiendo más ayudas, va teniendo mejores condiciones, y eso, como en todos los lados, la competitividad es la única clave para el progreso. Entonces, al final, también tiene esa sensación de que hay una hoja de ruta dentro de lo que es el alto rendimiento, también estimula mucho a los deportistas, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión profunda, no es fácil aplicar a 35 deportes en el mundo olímpico diferentes, y contamos con los deportes de invierno también, cómo lo aplica cada uno, y ya no te digo nada pues en deportes como los nuestros, que tenemos pues 20 y tantas especialidades totalmente diferentes y con diferentes necesidades. Carmelo, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, yo un aspecto importante, lo acaba de decir Raúl, es el tema de la tecnificación y de los técnicos en los distintos deportes, ¿no? Cuando se habla de ayudas económicas fundamentalmente de los deportistas, está muy bien, porque los deportistas tienen que tener esa seguridad, como decía Jennifer, de estar prácticamente atentos a su avance, a su deporte, a su entrenamiento, a su disciplina, a superarse cada día, ¿no? Pero para ello se necesitan buenos técnicos, ¿no? Y quizá en esto tenemos una escasez. Y hablo de una escasez en distintos deportes, quizá no tan mayoritarios, como puede ser pues sobre todo los deportes de equipo, balonmano, fútbol o atletismo, pero que en deportes quizá menos mediáticos sí que hace falta invertir en que haya buenos técnicos y que haya un sistema de preparación de esos técnicos realmente a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Los que hemos sido entrenadores hace muchos años, es que ha cambiado esto no tiene nada que ver a nivel informático, a nivel técnico, a nivel de tecnologías, a nivel de formar al deportista con absolutamente todos los medios que hay hoy día técnicos existentes para tener estos deportistas una calidad que marque esa pequeña diferencia de la milésima que decía Jennifer, de los cuartos puestos al tercero, al segundo o al primero, ¿no? Porque a veces esa es la pequeña diferencia, consiste pues en un entrenamiento eficaz, en un psicólogo eficaz. Cada día más los deportistas necesitan psicólogos porque pasan momentos muy complicados,
en una preparación física adecuada. En fin, hay miles de aspectos, distintos aspectos dentro de la preparación del deportista que hay que tener en cuenta a la hora cuando estamos hablando de deportistas de altísimo nivel, ¿no? Y todo esto tiene que empezar desde la base, es decir, que ese es otro problema que quizá en el deporte español hay que analizar, que yo siempre digo, los niños que tienen 8 o 9 años, que empiezan con el deporte, es que esos niños crecen y llegan a 14, a 15, a 16. Hay que darles los medios para que puedan llegar en condiciones en esas edades a una práctica deportiva eficaz, ¿no? Quizás es una asignatura pendiente que tiene el deporte español en algunos casos, el enfocarlo de una manera desde el punto de vista técnico para que nuestros deportistas tengan ese plus de calidad que a veces se nos exige en deportes o en competiciones de altísimo nivel, ¿no? Hablabais de cosas a mejorar, salía el tema de los entrenadores. ¿Estamos capacitados para mejorar esas cosas, esos detalles? O, Raúl, ¿son detalles que se nos escapan o más difíciles de cara también al futuro y a la próxima cita olímpica? No voy a ser muy políticamente correcto. Yo creo que en este país no, o sea, por supuesto, los recursos siempre son bienvenidos, pero como decía Carmelo, probablemente estamos viviendo, y hablo solo del alto rendimiento, la época donde contamos con más recursos para los deportistas, donde los deportistas pueden individualizar su preparación. Pero yo siempre he echado en falta, comparando con otros países, es la planificación. Es decir, nosotros no tenemos una visión estratégica del deporte. Independientemente que lo tenga una federación, o lo tenga un club, o lo tenga algún deporte en concreto, es decir, no hay una planificación global donde tú puedas ir ahora mismo y decir cuál es el plan estratégico del deporte español, no lo vais a encontrar. Y si lo ponéis en Google y vais a ver el australiano, el canadiense, tienen claros los objetivos, tienen claro marcado dentro de una discusión, debate interno y además asesorados por expertos, cuáles son los próximos objetivos al año 2028 o 2032. Nosotros ahora estamos pensando, como suele pasar después de cada juego, los que somos ya mayores y llevamos varios juegos en diferentes roles, pues este es un debate que siempre pasa, es decir, pasan los juegos y no responden a las expectativas y esto no vale para nada y no sé qué, pero pasarán los días, tendremos otro tipo de estímulos y nos olvidaremos. Y yo creo que, yo por ejemplo en la federación cuando estamos trabajando ahora con todo el equipo técnico siempre les digo lo mismo, es decir, la generación del 28 ya está aquí. Ya, o son los que han estado, algunos que no han llegado todavía y que van a estar, o algunos de categoría sub-20 que van a dar ese salto, sub-23 van a hacer ese salto. Lo único que tenemos que hacer con ellos y con sus entrenadores es darles las mejores condiciones que nosotros podamos dar. Pero donde hay que trabajar a día de hoy es en la generación del 32. Esos son los que no han llegado todavía, los que son sub-16, sub-14, sub-18, que están empezando su carrera deportiva, que están empezando a encontrarse con toda la parte. Entonces, a mí lo que me falta es, desde el punto de vista comparado, por ejemplo, nos comparan mucho con los Países Bajos, o sea, pues que tiene una estrategia, que a lo mejor estamos de acuerdo o no, pero tiene una estrategia, o Canadá, o Reino Unido, o Francia, Italia. Entonces, yo lo que echo de menos es esa gran reflexión de qué quiere el deporte español, hablo solo de alto rendimiento, cuáles son los objetivos que nos podemos marcar, y si preguntas, nadie te habla de los objetivos de medallas hasta que quedan 10 días para los Juegos. Vamos a ganar 22, 23, pero ¿y ahora? ¿Cuál es el objetivo que tiene España de ganar medallas o finalistas en Los Ángeles? ¿Lo conocemos? Pues ya estamos a la puerta de la esquina, ¿eh? 3 años en alto rendimiento, 3 años y medio no es nada, pasa rapidísimo, ¿no? Y para mí empezaría por ese gran debate de lo que debe ser el deporte de alto rendimiento, de cómo debemos invertir los recursos que tengamos y, por supuesto, intentar siempre mejorar las condiciones en todo eso. ¿Estamos preparados? Pues yo creo que ya no. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Diría que sí. Una sentada, ¿no? Una reflexión, parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Un poco por lo que estáis contando, ¿no? Por lo que dice también Raúl. Jennifer. Yo, por añadir un poco lo que decían Carmelo y Raúl, creo que la clave va a ser conseguir la eficiencia de los recursos, ¿no? Creo que, como bien decían, recursos hay. O sea, ahora creo que hay pocos deportistas que se puedan quejar realmente con el Team España Élite. O sea, el Team España Élite está creado para que no les falte de nada, pero enfocado a la mejora del rendimiento. Yo creo que esa va a ser un poco la clave en realidad, porque el ADO siempre se ha considerado que es un poco lo que te permite vivir. Se ha creado un programa que todavía no se han visto, yo creo que los resultados, porque hace relativamente poco que se creó, aún así creo que ya se han visto resultados en estos Juegos, pero la clave va a ser que los recursos sean eficientes y yo creo que ese es el gran reto, no es más dinero. Bueno, es que posiblemente el problema no sea más dinero, sino que el dinero vaya dirigido a lo
que tiene que ir dirigido, que básicamente yo creo que va a ser a la mejora del rendimiento, posiblemente a través de la innovación. Ahí Raúl está muy metido, y la Federación de Atletismo está muy metido en esa, cómo aprovechar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial para esa mejora del rendimiento, y posiblemente esos recursos tengan que ir dirigidos a buscar esa mejora. Os recuerdo que podéis escribir, tenéis ahí las hojitas para pasar Pero fáciles, preguntas. Preguntas fáciles. Sin filtro, además, lo que venga, aquí va todo para adelante. Carmelo, no sé qué querías añadir también. Sí, es que en el 2032 hay Juegos Olímpicos, y en el 2032 muchos de los deportistas que asistan a estos Juegos Olímpicos ahora tienen 12 años, y a estos niños hay que cuidar. Y en el 2036 también va a haber Juegos Olímpicos. Y hay que pensar en que en el 2036 los niños de ahora tienen son 8 años los que tienen ahora. Y por eso decía, los niños crecen, ¿no? Los niños crecen, y hay que saber cómo dirigir a estos niños para que en el año 2032, ya no hablo del 2028, 2028 vamos a ver a muchos deportistas que hemos visto ahora en estos Juegos Olímpicos. Pero en el 2032 iremos viendo a deportistas nuevos, y en el 2036 mucho más. Pero claro, son personas que ahora mismo están en pleno desarrollo del deporte. Y ahí es donde quizá debemos de invertir, debemos de cuidar, debemos de estar atentos para que los deportistas estén a un nivel competitivo suficiente para llegar a unos Juegos Olímpicos. Y estamos viviendo la sociedad en un momento determinado muy complicado, en el cual quizá la motivación, el esfuerzo, el sacrificio, que es fundamental para llegar a esos términos, no es lo que más se vive actualmente, ¿no? Estoy viendo a la Teresa ahí, que fue medallista de oro en Barcelona, y ya sabe lo que es el esfuerzo, el sacrificio, y Jennifer y Raúl, ¿no? Y hay que motivar a estos niños, hay que enseñarles a que todo este esfuerzo, todo este sacrificio tiene su recompensa deportiva si realmente les gusta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una faceta a tener en cuenta. Pero también ha dicho Raúl una cosa fundamental, y en París lo comentábamos distintos presidentes de las federaciones: no hay un plan estratégico del deporte español. Y vas a otros países y tienen ese plan, y saben, y tienen una trayectoria, y tienen unos puntos que hay que seguir y que hay que ir trabajando, ¿no? Pero en España no hay. Cuando acaban los Juegos Olímpicos, todo el mundo nos dice, bueno, tenemos que pensar ya en que a ver qué hacemos para Los Ángeles, ¿no? Han pasado ya 3 meses o 2 de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues no sé, bueno, esta semana que viene tenemos una reunión con el secretario de Estado. Yo creo que hablaremos de esto. Pero realmente es muy importante y hay que planificar y hay que estudiar y trabajar para el futuro, ¿no? Bueno, éxito con las preguntas, una gran cantidad de preguntas. Veo que hay muchos médicos también entre los asistentes por la letra. O incluso algún periodista también que acuda a ruedas de prensa y que haga la... Con lo cual, no hay mesa, sí, pero bueno, pero bien, se entienden, ¿eh? Algunas se entienden, otras no se entienden, y las que no se entienden pues ya nos las inventaremos, ¿no? Dicen, por ejemplo, aquí para Raúl, te preguntan, hablando también un poco de ese plan estratégico, ¿qué institución debería ser la responsable de elaborar ese plan? Para mí tiene que ser el gobierno, tiene que ser el CSD, pero elaborar un plan no es quien lo firma, es cómo se elabora. Es decir, ahí tienes que dar a todos los agentes importantes en el desarrollo, y ahí están, pues por supuesto, las federaciones, los deportistas, los entrenadores de diferentes deportes. Hay que dar cabida a las federaciones autonómicas, a los gobiernos autonómicos, porque también tienen muchas cosas que decir, porque tienen la responsabilidad de cultivar o de fertilizar ese terreno donde luego salen esas semillas, y donde cuando llegan al alto rendimiento, no solo a la élite, al alto rendimiento, pues las federaciones quizá tengamos más trabajo, los clubes, porque hay deportes donde el trabajo del club es determinante. Es decir, los deportes de equipo, la influencia que puede tener la federación probablemente sea menor que la que pueda tener una federación en deportes individuales como el mío, la natación, y en waterpolo, pues los clubes, las ligas, tener una liga competitiva es mucho más importante, porque ahí seleccionan a los mejores jugadores, ¿no? Entonces, para mí, la responsabilidad debe ser del gobierno. Por supuesto, hay que involucrar al Comité Olímpico Español, a todas aquellas partes.
traer expertos que han tenido éxito en sus países con esos planes, escuchar las ideas que ellos han tenido, algunas serán aplicables, otras no, pero bueno, que esto es como cualquier empresa. Y luego es muy importante para mí tener una visión. Es que queremos ser. Es decir, es que el deporte a alto nivel es muy cruel y no solo dentro de los campos de competición, sino también fuera, y lo vemos aquí, y luego si queréis lo comentamos, los ejemplos que nos dejan los Juegos Olímpicos en cuanto a la relación entre sociedad y deporte. Pero es lo que es decir, sin exigencias, sin competitividad, sin esa autocrítica permanente no se mejora. Y tenemos deportistas maravillosos, equipos maravillosos en este país que son ejemplo de lo que hay que hacer para llegar al alto rendimiento, y luego pues que hay países que tienen distintas estrategias. Pues por ejemplo, todo el mundo habla del modelo de los Países Bajos o el modelo holandés. A mí me parece un modelo tremendamente cruel de aplicar. Oye, ellos analizan, ven dónde tienen más posibilidades de conseguir éxito y focalizan todos los esfuerzos y todos los recursos en los deportes y prácticamente desprecian el resto, ¿no? Bien, puede ser una opción y quizá optimiza mejor los resultados, pero con ese modelo no hubiese salido, por ejemplo, una Carolina Marín, porque un país que, digamos, es muy difícil, o una Lidia Valentín, o el waterpolo, que entonces no existían, otros muchos deportes que nunca habíamos apostado porque en teoría no somos buenos, ¿no? Y yo creo que un modelo mixto estaría mejor, es decir, focalizar y prestar atención donde tenemos más posibilidades, pero también seguir manteniendo y cultivando el resto de deportes. Bueno, exige más esfuerzo, pero creo que este país tiene la capacidad de hacerlo. Si me permites. Sí. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con Raúl en que es el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno principalmente, quien tiene que desarrollar y preparar un plan estratégico, ¿no? Pero yo hablaría también hay muchos aspectos y influyen mucho los clubes. Las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas que en su desarrollo deportivo también tienen que tener su plan estratégico deportivo, porque al fin y al cabo esto es una pirámide, ¿no? Es decir, los clubes son una parte fundamental en cualquier disciplina. Los clubes en las comunidades autónomas están prácticamente dirigidos, o vamos a decir controlados, o por las direcciones generales de deportes, y quizá no se da demasiada importancia al deporte en muchos aspectos en las comunidades autónomas, unas más, unas menos, pero todo tiene su escalón, va subiendo escalón a escalón, y para llegar hasta arriba tienes que pasar por todos estos escalones, ¿no? Y quizá si falta uno, ahí ya vamos cojos, ¿eh? Ya vamos cojos en esto, y hay que trabajar para que estos escalones se vayan subiendo uno a uno y llegues arriba del todo, ¿no? Y por eso, cuando se desarrolle ese plan estratégico, hay que estar en todas las partes del ecosistema del deporte español, ¿no? Clubes, entrenadores, médicos, comunidades autónomas, ayuntamientos, en fin, mil cosas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar esto. Ahora mismo el Comité Olímpico Español está trabajando en un proyecto también con distintas partes del deporte para ver cuáles son los puntos más importantes a estudiar, pero principalmente es el Gobierno quien tiene que desarrollar este plan estratégico, ¿no? Preguntan también, no va dirigida a nadie en concreto, pero dicen, ¿cómo condicionan los constantes cambios en los dirigentes del Consejo Superior de Deporte al deporte español? Venga, yo me lanzo. Jennifer ha estado allí con 2 o 3, te puede dar mejor él. No, a ver, yo creo que no ayudan, obviamente. Al final, yo estuve en el Consejo Superior de Deportes 4 años y medio y pasaron 3 secretarios de Estado. Así, tal cual, no estoy exagerando, estuve con 3 secretarios de Estado. Yo creo que no ayuda a tener precisamente un plan estratégico, no ayuda a implementar lo que realmente las decisiones que se toman o las líneas estratégicas que se deciden. No da tiempo, porque cuando estás empezando a implementar una línea cambia el secretario de Estado, cambia la visión, incluso siendo del mismo partido, porque en este caso no ha cambiado el partido político, pero han cambiado los secretarios de Estado, van 4 con el mismo partido político. O sea pero yo creo que al final, sobre todo, nosotros siempre hablamos de que hubiera una línea
una columna vertebral, ¿no? Y a partir de ahí que cada uno implemente sus políticas, pero hay unos mínimos que yo creo que ayudarían a que fueran comunes, pero no solo en el deporte, sino en más ámbitos de esta sociedad. Yo solo pido una cosa, y es que si no entienden de deporte, cuando llegan, que se rodeen de gente que sabe de deporte, ¿eh? Porque, claro, si uno pasa de delegado del gobierno a secretario de Estado del Deporte, pues para cuando se entera de cómo funciona el deporte español, el Consejo y todas las... ya lo han cambiado para cuando se llega a enterar, realmente sí que es importante que tenga un equipo que sepa de qué va el deporte. Y al final es el político, pues bueno, pues que tiene que estar presente y que tiene que dar la imagen y ya está, ¿no? Pero yo lo que pido es que si no sabe, que en muchas ocasiones es así, pues que se rodee de gente que sabe, que hay muy buena gente preparada, ¿eh? No sé si vas a hacer, Raúl. Sí, bueno, voy a poner un ejemplo para entender lo que es esto. Imaginaos que vamos a la Fórmula 1, cogemos un Ferrari y cada 3 vueltas cambiamos de conductor. Aunque sean buenos conductores todos, el coche no va a ir porque necesitas un tiempo de adaptación, necesitas comprenderlo. Para mí es un problema de modelo. Es decir, yo creo que la política tiene que estar presente y, por supuesto, cada partido, cuando llega al poder, tiene la potestad también de aplicar sus políticas deportivas. Pero una cosa es la política deportiva, otra cosa es la gestión deportiva. La gestión deportiva tiene que ser a largo plazo. Tenemos modelos donde están estos institutos, digamos, nacionales del deporte, donde los gestores son elegidos por méritos y donde trabajan en diferentes líneas, no solo lo que es el deporte federado, la alta competición, sino lo que es el deporte salud, la promoción del deporte en la sociedad, la innovación en el deporte, la industria del deporte, y tienes una línea y dices, bueno, estos son mis 5 pilares, aquí trabajo y mantengo esta línea. Y luego cada gobierno, cuando venga con sus diferentes ideas, pues se irá un poco moldeando, pero no podemos estar cambiando de dirección cada 2x3 ni de conductor cada 2x3. Lo que yo creo que estamos haciendo es perdiendo potencial de la capacidad que tiene el deporte español, porque lógicamente no solo cambia el secretario de Estado, es que cambia el director general, es que a veces cambia el subdirector de alta competición, que tiene otras ideas diferentes. Claro, eso, cuando tú echas una piedra en el agua, empieza a tener unas ondas alrededor que nos afecta a todos, porque no sabemos a veces, incluso estamos perdidos, si la financiación va a ser plurianual, si no va a ser, si van a cambiar el planado, si no van a cambiar, si ahora va a haber más o menos dinero, si tal, y bueno, luego el modelo financiero que habría que estudiarle, ¿no? Porque mucho del dinero que nos está llegando ahora y que ha incrementado mucho las posibilidades, pues es dependiente de la comercialización de los derechos del fútbol, y eso, bueno, pues no deja de ser un factor volátil que a día de hoy tiene una cantidad que puede ir hacia arriba y puede ir hacia abajo. Entonces, si mañana el contrato de la Liga de Fútbol Profesional en los derechos audiovisuales pues baja un 30%, la ayuda directa a los deportistas en su preparación va a bajar, y en el planado va a bajar un 30%. Entonces, depender solo de eso, creo que hay que agradecerlo, pero a la vez también analizar que ese modelo sea mucho más solvente, ¿no? Me sabe mal decíroslo, pero os voy a pedir un poquito más de síntesis en la respuesta, porque más que nada veo el taco de hojas que tenemos y podemos... No, puede haber un momento que coincida también con el desayuno buffet del Iruña Park, es decir, que vamos a tratar de hacerlo un poco más breve. Dice aquí algunos de los ejemplos de medallas que no se han ganado y que habéis mencionado tienen que ver con la gestión del estrés y con la salud mental. ¿Qué trabajo se hace se va a hacer en esta línea? Pues yo creo que yo ya lo he dicho antes, que dentro del deporte hace falta personal cualificado en el aspecto psicológico, porque la presión que se tiene en los Juegos Olímpicos, en un campeonato del mundo, en deportes de alta competición, es importante, ¿no? Yo creo que ahí las federaciones somos un poco responsables de que cada una de nuestra federación podamos tener ese personal con nuestros deportistas, que estén bien atendidos y que estén en momentos cruciales atendidos ante esas dificultades que surgen con más frecuencia de la que quizá en muchos aspectos somos conscientes, ¿no? Y como me has pedido brevedad, ya está. No, muy bien. Ya, yo voy a añadir una cosa, aunque sea breve. Yo después de los Juegos creo que hay una reflexión también de por qué sacamos 61 medallas a nivel europeos y mundiales, y en los Juegos al final muchas veces no salen esos resultados, ¿no? Y creo que sí que hay un análisis de lo que decía antes Carmelo, de que unos Juegos Olímpicos es diferente. Y posiblemente falte ahí también ese sentimiento o sea, esa preparación específica de los Juegos Olímpicos, porque al final gente que viene con resultados de ciclo olímpico, los de vela que vienen con un ciclo olímpico perfecto, llegan allí y les puede ese momento. Creo que, aparte de la salud mental, que es
hiper importante siempre y cada día y cada año. Creo que sí que se podía trabajar en una parte específica de Juegos Olímpicos, porque cuando llegas a la Villa Olímpica es como llegar a la Warner con 7 años. O sea, te supera. Yo, si me permite, se va a ser muy breve, pero la salud mental no es diferente a la salud física. Es una cosa que hay que cuidar día a día, que hay veces que el equipo va a tener un psicólogo o un profesional, hay veces que el deportista que tiene a su propio, individual, a su propio. Pero probablemente el debate, que no es solo nuestro, sino este está en todos los países, primero diferenciar lo que es enfermedad mental de salud mental, son dos cosas diferentes, y la salud mental se ve influenciada por muchas cosas. Y una de ellas también es el entorno en el que nos movemos. Es decir, es un entorno mucho menos exigente para la juventud, mucho menos dispuesto a frustrarse, a superar esa frustración, mucho más acomodado. Nuestra generación estaba más acomodada que la de nuestros padres y nuestros abuelos, y la de nuestros hijos les hemos dado probablemente. Entonces, al final, y son palabras no mías, de Rafa Nadal, dijo: la frustración, la salud mental hay que trabajarla, pero sobre todo hay que preparar para superarla, porque tarde o temprano un deportista va a tener esa frustración y el éxito va a llegar no por superar una vez, sino por estar dispuesto a superarla muchas veces, ¿no? Y aquí hay grandes deportistas que cuando pierdes y pierdes y pierdes, o te van mal las cosas, tienes que estar capacitado para decir: oye, es que ahora este es el camino. Si a la primera no te rindes, pero a la segunda sí, probablemente no llegues al objetivo que te has planteado. Sin duda. Otra pregunta, dice: en este ciclo olímpico, en estos Juegos, ha saltado a la palestra de manera muy fuerte la separación en categorías según el sexo biológico. ¿Cuál es la línea de trabajo para afrontar esta realidad? Bueno, mira, acabo de llegar de Monte Carlo, porque en la Federación Internacional de World Athletics estamos tratando este tema. Bueno, primero es un tema tremendamente sensible, y es un tema social y también es un tema deportivo. En lo deportivo, yo creo que la gran mayoría de organizaciones deportivas coinciden que el principio fundamental para empezar a trabajar esto es salvaguardar la igualdad de las mujeres en el deporte. No podemos, después de tantos años y tanto trabajo para hacer un deporte más igualitario, que ahora las mujeres tengan menos o compitan en condiciones desiguales. Y a partir de ahí, desde la diversidad, porque no es lo mismo el sexo que la identidad de género, no es lo mismo la intersexualidad, las diferentes condiciones genéticas que existen, que no somos todos hombres y mujeres, están las famosas DSD que se llaman ahora, que son, bueno, pues con aspecto femenino muy masculinizado porque tienen cromosomas masculinos y niveles de testosterona masculinos, y hay un debate tremendo, porque no es solo que alguien se pueda identificar, hay aspectos biológicos, la longitud de los huesos, el ángulo de las articulaciones que influyen en el rendimiento, la propia menstruación, ¿no? Que a una mujer le va a afectar en su entrenamiento y su rendimiento toda la vida, y bueno, una mujer transgénero no lo va a tener. Es decir, son muchos factores. Yo veo muy complicado la integración. Una cosa es la inclusión. Si entendemos la integración con que cualquier persona que se identifique como mujer, que especialmente donde está el reto y el desafío, quiera competir como mujer en el alto rendimiento. Yo lo veo tremendamente complicado, sinceramente. Otra cosa es que cómo integramos a aquellas personas que tienen una identidad sexual o tienen una identidad genérica diferente, que quieren competir dentro del deporte, y creo que es una obligación de las instituciones darles esa cabida. Pero no sé si la demanda de competir juntas va a ser posible en un momento dado. Otra pregunta dice: habéis resaltado mucho la importancia de la formación de los entrenadores y las entrenadoras y, por lo tanto, de asegurar su cualificación, pero no hay manera de que la ley de profesiones del deporte estatal, dice, vea la luz. ¿A qué se debe? Aquí tenemos gente muy preparada entre el público. A ver, luego si quieres, porque es que este es otro tema muy candente que está afectando. Hubo un cambio en las titulaciones para los técnicos deportivos, que se llaman entrenadores. Mayoritariamente hasta hace unos años eran las federaciones deportivas quienes se encargaban. Los aspectos de tecnificación priorizaban y focalizando sobre todo en el alto rendimiento, por lo menos en mi deporte teníamos más entrenadores y mejor preparados para el alto rendimiento. Con las nuevas normativas europeas hubo que adaptarlo a lo que llaman titulaciones oficiales, que son más largas, más costosas, más difíciles, y por ejemplo en los últimos 6 años en atletismo, en el último grado, se han formado 6 entrenadores. Es imposible mantener un deporte con tantas disciplinas, con gente preparada, que a lo mejor sale con mucha más preparación en aspectos que son fundamentales, pero tienen mucha menos capacitación técnica, ¿no? Entonces, tenemos un reto, porque no solo es obtener un título para poder trabajar. El alto rendimiento, yo solo estoy hablando de alto rendimiento, necesita una actualización y una capacitación permanente, estar en contacto con los mejores entrenadores del mundo, las nuevas tecnologías, la innovación, los avances biológicos, fisiológicos, el entrenamiento de la mujer, que está evolucionando muchísimo,
Y si no tienes entrenadores, si no tienes esas posibilidades de formarlos, eso es un problema. Y la segunda sería la profesionalización. Es decir, ¿cuántos entrenadores pueden dedicarse realmente a ser profesionales del deporte en deportes que no son profesionales? Un poco en esa línea la siguiente pregunta, aunque casi yo creo que también has contestado un poco. Raúl dice, hablando de los técnicos, dice, se ve como una salida profesional seria fuera de los grandes equipos, y el paso al mundo profesional, se pregunta también esta persona, de los deportistas, ¿cómo se apoya, cómo se consigue? A ver, yo creo que ahí el paso de la retirada del deportista, creo que ahora se está trabajando muchísimo desde el Consejo Superior de Deportes. Hay un programa, el PROAD, que se llama, en el que ayuda no solo a la carrera dual durante la carrera del deportista, sino también a la búsqueda de empleo, a enfocar un poco cuál es la retirada. Desde la Oficina de Atención al Deportista del COE también se está trabajando en esa retirada del deportista. Al final, yo creo que hay que trabajar con el deportista para que llegue ese momento de la retirada, que va a ser tremendamente duro, seguro, pero que tenga los conocimientos de las herramientas que le ha dado el deporte, cómo aplicarlas al mundo laboral. Y creo que se está haciendo, hace tiempo ya que se está haciendo. Yo cuando me retiré salí en una entrevista criticando un poco esta parte de estoy sola, me he quedado sola, y luego siempre digo que mi paso por el Consejo y conocer las federaciones desde el otro lado me ha hecho mucho más justa con el deporte, porque realmente hay planes, hay ayudas y se pueden coger. A veces el deportista nos metemos en la burbuja y no somos conscientes de todo lo que nos rodea. Siguiente pregunta, hay gente que está usando aquí Google también para preparar las preguntas. Dice, Países Bajos, con una inversión menor que potencias como Italia o Alemania, con una población de 18 millones de habitantes, esto me imagino que lo habrá mirado también el buscador, ha quedado sexta en el medallero, dice. Hizo un plan a 10 años y solo hay que ver el resultado. No deberíamos copiar cómo han planteado ese plan. Hay convicción de país para hacer algo así. Queda claro que eso es un problema de recursos, si no... dice que queda claro que no es un problema de recursos, sino de gestionarlo bien. Carmelo. Bueno, estamos hablando y decíamos que había que tener un plan estratégico, ¿no? Has dicho Holanda, ¿no? Países Bajos. Bueno, sí. pues Holanda tendrá su plan, le ha salido bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente hay países que enfocan unos Juegos Olímpicos con deportes muy especiales, con los cuales ganan muchas, por ejemplo, Inglaterra, ciclismo, en pista sacan 18 medallas y se dedican al ciclismo y 4 deportes más, atletismo y 4 más, ¿no? Entonces, ese es su plan, su visión, ¿no? A la hora de esto. Bueno, Holanda en este caso, pues con menos habitantes o con mayor presupuesto, con menos presupuesto, tendrá un plan y lo ha seguido y le ha dado resultados, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos dicho, hay que estudiar, hay que seguir y hay que preparar y ver qué es lo que hay que hacer. Que no es tan sencillo, ¿no? Como hacer un copy-paste, esto no va de eso, ¿no? No, pero ya tener un plan es importante, Sí. ¿eh? Ya empezamos, yo estoy de acuerdo con la pregunta, es que tener un plan, hombre, es que sin plan es difícil, es decir, porque no sabes dónde vas. Jennifer, que la he escuchado alguna vez, Jenny utiliza una expresión que es hundirse, flotar o nadar, ¿no? Y hundirse es una cosa, flotar, que es lo que probablemente hacemos nosotros, es, bueno, estamos ahí, pero no sabemos dónde vamos, y nadar o dirigir un barco de vela hacia donde tú quieres llevar, al rumbo donde quieres venir, aunque haya una tormenta, siempre sabes dónde quieres ir, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, el caso de los Países Bajos es muy interesante, porque estamos hablando de deportes de verano, pero en invierno también son una potencia. No en esquí, es un país totalmente plano, pero en patinaje de velocidad. ¿Ellos qué hicieron? Analizaron dónde, acorde a su población, a las pruebas que probablemente en las competiciones donde había menos países o era menos competitivo, lo analizaron todo y dijeron, aquí tenemos más posibilidades y vamos a invertir todos los recursos en eso. Y les ha dado resultado. Lo hizo Gran Bretaña para los Juegos de Londres, como decías, cuando empezaron con el ciclismo, había un velódromo en Manchester, que Manchester es una ciudad que llueve mucho, y que ni siquiera era cubierto, y ahora son una gran potencia porque focalizaron en eso. Y yo creo que eso hay que hacerlo, es decir, oye, ¿dónde nuestras condiciones tienen más posibilidades? En nuestro deporte, por ejemplo, si yo tuviese que apostar y me preguntases dónde hay que apostar en el futuro más recursos, diría lo primero, la marcha. No porque seamos una potencia, sino porque, dado el número de países que hay, el número de entrenadores realmente bien formados, llevamos una ventaja competitiva con muchos países. Si apostamos aquí, podemos tener mejores y peores generaciones, pero vamos a ser muy potentes. Pero es que a lo mejor en lanzamientos, femeninos especialmente, con una buena selección de talentos, probablemente ahora tendrías una posibilidad de estar. Y si dices, oye, ¿tenemos posibilidades de tener un corredor de 100 metros en la final olímpica? Será muy complejo, porque hay una predominancia, o en maratón, una predominancia genética, de ciertas genéticas y ciertas razas, que a día de hoy es muy complicado, pero yo soy más partidario de un modelo mixto. Es decir,
He dicho antes ejemplos que no hubiésemos tenido. Bueno, el hockey femenino, nadie hubiese apostado, el masculino tenía trayectoria, el femenino un equipo que nadie confiaba, un loco llamado José Brasa creyó en ellas creyeron en él y fueron campeonas olímpicas y eso ha cambiado la historia de ese deporte, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado sí que hay que priorizar la inversión en aquellos eventos donde más posibilidades tiene, pero por otro lado no dejar de cuidar aquellos donde pueden surgir los talentos y que te pueden dar resultado. Pero para eso tienes que elegir un modelo y aquí yo creo que será muy difícil el modelo aquí. O sea, yo creo que la opinión pública del propio ecosistema deportivo no aguantaría un modelo tan selectivo como el que se hace en los Países Bajos. ¿Cómo mejorar la preparación deportiva de los niños que podrían ir a las Olimpiadas en 2030, en 2036? Debemos acercarnos al modelo americano desde el punto de vista de la competitividad. 2028, entiendo, ¿no? 2032, ¿no? El modelo americano, o sea, comparaste con un país que tiene casi 400 millones de habitantes y tú tienes 47, que tienen una estructura totalmente diferente, yo no envidio mucho el modelo americano. O sea, yo creo mucho más en el modelo europeo, el que tenemos aquí, con clubes deportivos que hacen un tejido deportivo y social que además van más allá del alto rendimiento y yo soy más partidario. Evidentemente ellos tienen una población muy grande, tienen un sistema en algunos deportes muy profesionalizado y luego tienen el sistema universitario que da muchas facilidades a aquellos deportistas que son los que realmente son la base de su equipo olímpico, ¿no? Pero yo creo que el modelo americano no es adaptable a España. Yo me fijaría mucho más en el modelo australiano, me fijaría mucho más, pues copiaría cosas del modelo holandés, por supuesto el canadiense, de Japón también está trabajando muy bien. O sea, hay modelos que son mucho más aplicables que el modelo americano bajo mi punto de vista. Intentar competir con una potencia, pues sí, solo hay que ver el PIB de cada país. En esa línea de deporte base dice que depende principalmente de las autonomías. ¿Se está trabajando desde ese escalón correctamente para preparar a los niños en el futuro? Cada comunidad autónoma tiene su proyecto, ¿no? Pero yo creo que a nivel de la base hay un tema fundamentalmente que son los clubes, ¿no? Los clubes y los colegios. Estamos hablando del año 36, ¿no? De los Juegos Olímpicos que decía yo que tenían que tener 8 años. Estos niños están en los colegios, el deporte escolar es muy importante en las comunidades autónomas que haya esos clubes que apuesten por el desarrollo del deporte en edades alevines, infantiles, juveniles, y ahí viene, pero si las federaciones nos nutrimos fundamentalmente de los clubes y de los deportistas de los clubes, ¿no? Y el trabajo hay, el apoyo de las comunidades autónomas a esos clubes, a esta estrategia del deporte escolar, de los juegos escolares, de los juegos deportivos que se llaman aquí, etcétera, etcétera, es importantísimo porque de ahí surgirán pues lo que son la base de los deportistas del futuro, ¿no? Ahí creo que para añadir una cosa también hay que tener en cuenta como reto la tasa de abandono que hay en edades de adolescentes, más en mujeres que hombres, por cierto, pero creo que también es ahí un reto porque al final se trabaja la base desde las comunidades autónomas, luego hay mucha gente que abandona el deporte y luego tenemos ese salto de categoría que está siendo, yo creo que hay un reto también en las tasas de abandono. Dice esta pregunta, ha comentado Jennifer que necesitamos optimizar los recursos, completamente de acuerdo, pero ¿partimos de los mismos recursos que otros países europeos? Se preguntan aquí. ¿Realmente se dedican recursos suficientes para el deporte en nuestro país, teniendo en cuenta que el deporte es salud y genera ventajas inmensas para todos? A ver, ¿yo? ¿Tú? Yo hablo mucho y me extiendo, luego me regañan. Jennifer. No, básicamente yo creo que, como decía antes, me parece que ahora no es un tema de recursos. Obviamente que hay países que invierten más en deporte, que si se invierte más en deporte y está bien invertido, pues también habrá resultados, que si hubiera más presupuesto para el deporte posiblemente se vieran. Pero de verdad que creo que en los últimos años el problema no ha sido, para el alto rendimiento estoy hablando, para estos deportistas que ya están en la élite, creo que el problema no ha sido un tema, para mí no ha sido un tema de recursos. No sé. Yo ya he dicho antes que la asignatura pendiente es un Team España élite solo para entrenadores, donde podemos focalizar esa ayuda en los entrenadores, porque la demanda que tiene el atleta o el deportista de alto nivel o el equipo de alto nivel es muy alta y no en todos los deportes podemos, digamos, ayudar a los entrenadores a que tengan la misma dedicación. O sea, si tenemos atletas que pueden dedicarse y tienen los recursos, pero los entrenadores tienen que estar con su actividad profesional fuera del deporte y luego dedicarle unas horas, va a ser muy complicado. Para mí falta eso en cuanto a recursos. Y luego una cosa sobre los recursos y que no se entienda mal es el talento.
también prima, ¿eh? Es decir, que yo me dedicaba al triple salto y ya me podéis dar 1 millón de euros todos los meses, ponerme con toda la tecnología de inteligencia artificial, que no voy a saltar lo que ha saltado Jordan Díaz, vamos, no hubiese saltado en mi vida. O sea, me sacaba 1,5 metros y me sacaría 1,5 metros porque es 10 veces mejor de lo que era yo como saltador. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de llegar al talento. Es verdad que hay gente con mucho talento que no tiene ese potencial, pues porque no tiene esa convicción, porque no tiene esa capacidad psicológica, porque a lo mejor no tiene ese entusiasmo, y otra gente con menos talento, pero tiene esa capacidad de trabajo, supera los resultados, pero luego, por lo menos en mi deporte, pues hombre, es difícil que una mujer de raza blanca pueda batir el resultado de la atleta keniata, que bajó de 2,10 ayer, hizo 2,9, antes de ayer hizo 2,9, es que es muy difícil porque la condición genética tiene mucha influencia. En otros deportes quizás no, pero en este sí que lo tiene. Dicen, para Jennifer, ya pone aquí la pregunta, ¿hay deportistas que dependen exclusivamente de resultados en determinadas competiciones, sobre todo en deportes minoritarios? Si no llegan a tal resultado pueden quedarse sin beca el año que viene, dice, que puede ser única fuente de ingresos, lo que supone también una gran presión añadida. ¿Qué puede hacerse para que no tengan que estar en situaciones tan justas, tan injustas, entiendo? ¿Y cómo se puede ayudar también para que tengan un futuro cuando no tengan más recorrido en el deporte? Bueno, sí, al final las becas ADO se decidió que eran en función de unos criterios para hacerlas totalmente objetivo, en función de los criterios de resultados deportivos. Es verdad, y yo esto lo hemos vivido, lo hemos hablado, o sea, el deportista no solo juega un partido de cuartos en el caso de waterpolo, sino que si sabes que si ganas ese partido tienes una beca ADO y si lo pierdes no la tienes el año siguiente. Es cierto, lo hemos vivido así y nosotras sabemos, y hay atletas, yo he visto atletas acabar una carrera y decir, tengo beca ADO. Nosotras hemos ganado un partido y hemos dicho, nos hemos asegurado la beca ADO. O sea, no solo juegas y tienes la presión de ganar un partido por todo lo que has trabajado, sino que también te juegas el sueldo del año siguiente, ¿no? Nadie en su trabajo se juega el sueldo cada mañana cuando va a trabajar. Es verdad que se hizo por un criterio, para tener un criterio objetivo, insisto, pero bueno, sí que es una cosa que también yo creo que está cambiando, los deportistas cada vez más tienen sus patrocinadores personales, y al final es intentar esa vía personal, explotarla para no depender solo de la beca ADO, ¿no? Pero bueno, al final la beca ADO también es para los deportistas que tienen las posibilidades de llegar. Ojalá hubiera recursos para que no dependiera solo de eso. Dicen también cómo puede influir la participación de las comunidades autónomas en competiciones internacionales dentro del futuro del deporte español, entre paréntesis Cataluña y País Vasco, por ejemplo. ¿Cómo se ha borrado Carmelo, de las preguntas? Venían ahora las preguntas comprometidas y entonces Carmelo ha hecho aquí un... Me imagino que se refieren a que las selecciones de estas comunidades autónomas puedan competir en el ámbito internacional. Bueno, pues primero depende de cada, por lo menos en lo que yo conozco en World Athletics, a día de hoy sería imposible porque queda claramente establecido en los estatutos o la Constitución, que es como lo llevan, que solo podría participar un país, digamos, dentro de un país, no se reconocen los territorios. Es verdad que hay algunos que están reconocidos porque empezaron desde el inicio, pasa en fútbol, con Escocia, con Gales y con Inglaterra, incluso Gibraltar también, por ejemplo, el atletismo tiene, pero sería complicado. Entonces yo creo que hay que analizarlo deporte por deporte. Luego, ¿qué significado tiene? Y lo que dice la ley del deporte a día de hoy es que es un término realmente ambiguo sobre el arraigo que pueda tener un deporte y se pueda reconocer. Y yo, como no soy político, pues el arraigo pues no sé qué significa, porque claro, todas las federaciones nacionales fueron constituidas por federaciones que entonces se llamaban territoriales. En nuestro caso, la Federación Catalana, la Federación Castellana, que era la madrileña, y la Federación Vasca constituyeron la federación. Entonces, que es un arraigo, ¿no? Llegaron antes ellas que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema más para políticos, para resolverlo, pero que en muchas federaciones ese camino está cerrado por la propia Constitución. No solo son cuestiones de representatividad, también tenemos que hablar de términos de influencia. No es lo mismo tener un voto dentro de tu país o tu nación que tener 4 votos, y eso desequilibra mucho las estructuras deportivas y bueno, hay muchas federaciones que son... Yo creo que es un tema muy complejo, que probablemente se podrá dar en algún caso específico, pero que va a ser difícil generalizarlo, por lo menos a día de hoy, porque no solo depende del Estado español y de las decisiones políticas en España, sino también de las propias asambleas de cada deporte a nivel internacional. Tú, vete. Carmelo, no te habías ido por las preguntas, ¿no? No te estaban incomodando de momento, no. Vale. Dice aquí también, preocupa oír que no hay plan estratégico, que hay que reflexionar, y se plantea también aquí, hace 3 preguntas, sobre el papel del Comité Olímpico Español, en concreto también su presidente a la cabeza. Se piden incluso hasta cambios, ¿no?,
posible dimisión, no sé, un poco hablando también de… En el tema del plan estratégico, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel del Comité Olímpico Español? Bueno, el Comité Olímpico Español, como muy bien dices, es Comité Olímpico, se encarga de organizar y de controlar todo el tema olímpico del deporte, ¿no? Evidentemente es una parte importante dentro del deporte español, pero quien debe de tomar la responsabilidad de un plan estratégico es el Consejo Superior de Deportes, por supuesto con la colaboración del Comité Olímpico Español, y en eso está ahora mismo el Comité Olímpico Español, está trabajando con personas de altísimo nivel preparadas para ver cuál es la situación actual, cuál es el futuro, qué cosas hay que hacer, qué planteamientos se tienen de cara a presentar al Gobierno español, al Consejo Superior de Deportes, una serie de propuestas a estudiar de cara a ese plan estratégico, ¿no? Por lo tanto, el Comité Olímpico Español es importantísimo a la hora de aglutinar quizá estas cuestiones. No es competencia entre unos y otros, sino que se tienen que solapar a la hora de ayudarse unos y otros para que este plan estratégico salga adelante. Para mí es clave, y lo voy a decir. Estamos hablando de la volatilidad política, que es difícil de evitar, y más en una coyuntura donde cada vez hay más diversidad de partidos, y que van cambiando y que hay distintas posiciones, incluso dentro del mismo partido. Entonces, para mí, si hablamos de permanencia, creo que el órgano que puede dar permanencia al pensamiento deportivo, a la estrategia deportiva, es el Comité Olímpico Español. Debe ser el mejor asesor del Gobierno en estas cuestiones, y la relación, la co-creación y la colaboración entre el Comité Olímpico es clave, porque al final el Comité Olímpico está constituido por las federaciones olímpicas y no olímpicas, por deportistas. El conocimiento se puede centralizar, aunque luego la aplicación de las políticas sea responsabilidad del Gobierno, que es lógico, que es quien pone los recursos, pero cuanto mejor sea la relación entre el Comité Olímpico y el Gobierno, cuanto más conocimiento se acumule en la parte que más permanencia tiene por la propia coyuntura de las elecciones dentro de los mandatos dentro del Comité Olímpico y de las federaciones, creo que sería más aplicable. Es un modelo que ya existe en otros países. El Gobierno invierte, el Gobierno tiene, pero con quien se define la estrategia común de todo el deporte, no de una sola federación, es con el Comité Olímpico Nacional. Te hacen también una pregunta, Raúl. Dice, ¿usted cree que Navarra necesita una pista cubierta de atletismo? ¿Qué piensa usted de que el Gobierno de Navarra, dice la pregunta, haya decidido dedicar los 4 millones de euros del Gobierno de España a un módulo cubierto cuando ya hay 3 en Navarra? Esta es fácil, ¿no? A ver, yo soy presidente de la Federación Española de Atletismo y siempre pensaré que en Navarra hace falta una pista cubierta, que en Castilla y León hace falta otra pista cubierta, que en Madrid hace falta otra pista cubierta, porque es obvio que a mejores infraestructuras y especialmente en territorios o ciudades con una condición climatológica dura, pues habría más atletismo, habría más posibilidades, no solo para el alto rendimiento, sino que también para el deporte base. Y creo que, bueno, pues aquí estaba la Federación Navarra, que tenía muy claro el proyecto, hemos estado con reuniones de todo el mundo, nuestra apuesta era clara, es tener esa pista cubierta, ¿no? Las decisiones políticas, pues no las voy a valorar, porque cada uno tiene sus necesidades, sus posibilidades presupuestarias, y se decide hacer. Creo que hay que valorar positivamente que inviertan en atletismo, que inviertan en una instalación, pero ese déficit de instalación para poder competir, para poder entrenar, para no tener que desplazarte cada día, y esto no afecta a la federación, afecta a los clubes, a los entrenadores, a los atletas y a los papás, que también tienen que, cuando son muy pequeñitos, coger el coche y desplazarse para competir. Entonces, yo creo que no hace falta en una ciudad como Pamplona o una región como Navarra, una autonomía como Navarra, una gran instalación mastodóntica, porque creo que la demanda era, queremos una pista, no hace falta tener una gran instalación, que además sea polivalente, porque es una pista que en invierno se puede destinar al atletismo, pero que durante la época estival pueden practicarse otros muchos deportes indoor, ¿no? Entonces, bueno, creo que son políticas deportivas. Mi posición es clara, como presidente de la federación, sí demando y sigo demandando que haya una pista cubierta, independientemente que haya otras instalaciones de entrenamiento. Preguntas con copyright, como esta última, ¿no? Ha sido. Vamos a la siguiente. Dice, ¿son suficientes las instalaciones deportivas de alto rendimiento que se tienen en España y también en las comunidades autónomas? Jennifer. Bueno, yo creo que muchas veces nos quejamos de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero antes comentábamos, cuando sales por ahí, yo creo que en España hay centros de alto rendimiento con muy buenas instalaciones, que encima ahora hay un plan con los fondos de Next Generation para mejorarlas. Hay CEARs, hay CTDs, o sea, centros de tecnificación, centros de especialización. Creo que la red de centros que tenemos en España es buena, y decía lo de que a veces nos viene bien salir, porque Andrea Fuentes, que es una entrenadora de natación artística ahora,
que se fue a Estados Unidos a entrenar, a llevar la selección, y ahora la hemos recuperado en España, va a llevar la selección española. El primer año de irse allí, grabó un vídeo en la gala de la Federación de Natación y decía: no somos conscientes hasta que salimos de nuestro sistema de las instalaciones que tenemos en España. Ellas aquí tienen una piscina para ellas, 24 horas puedes organizar los entrenos. Y decía que cuando llegó a Estados Unidos, al gran modelo americano, no tenían un espacio para entrenar, no tenían más que 2 calles, unas horas concretas al día. O sea, creo que siempre se puede mejorar, pero me parece que tenemos una red de centros. A lo mejor hay algunos deportes en los que sí que falta, pero a nivel de deportes a lo mejor más mediáticos. No, que tiene razón. A nivel de instalaciones en general no nos podemos quejar. Los centros de tecnificación, el CAR de Sant Cugat, el de Madrid, el de León, el de Granada, etcétera, etcétera, la verdad que son magníficos, ¿no? Quizá en deportes minoritarios, pues estamos más escasos, ¿no? Yo te voy a hablar del mío. Yo tengo un deporte olímpico y no hay una instalación en España, que sea olímpica para poder entrenar. Tenemos que ir al extranjero, a Estados Unidos, a Japón, en fin, para poder que nuestros deportistas estén preparados para ir a unos Juegos Olímpicos. Y así ha sido durante 4 años. Y la verdad que la exigencia es, oiga, miren ustedes, hagan un skate park decente para que nuestros deportistas, un centro de tecnificación, ¿no? En ello estamos, ¿eh? Pero son cosas muy puntuales en deportes quizá más minoritarios o en deportes emergentes que son ahora que están saliendo porque son nuevos deportes que entran en unos Juegos Olímpicos y que realmente pues hace falta tiempo para que esas instalaciones se construyan y se puedan hacer esos centros de tecnificación. Pero a nivel de instalaciones generales, yo estoy de acuerdo con Jennifer. España es un país que tiene unas instalaciones magníficas para la práctica deportiva. Habrá cosas muy puntuales. Pues está la pista cubierta aquí, pero bueno. Como la pista cubierta en Navarra. Todo está al lado. Pregunta directa. ¿Un ministerio del deporte? Se preguntan aquí. Lo tengo clarísimo. Es decir, mira, hubo una época en que no había ministerio del deporte, pero el secretario de Estado del Deporte dependía del presidente del gobierno y las cosas iban mejor, ¿no? Claro que hace falta un ministerio para mí, bajo mi punto de vista, un ministerio del deporte, porque ahora mismo pasamos de educación a cultura y deporte, de cultura a, en fin, al final no sabes dónde estás, ¿no? Porque también es cierto que la persona que ocupa el cargo en el ministerio, pues depende. Es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte no tienen nada que ver en cuanto a la prioridad que tiene la educación respecto al deporte, ¿no? Entonces, yo evidentemente sí que tengo claro que hace falta un ministerio de deporte, ¿no? Para mí es menos relevante. O sea, es un modelo que cada gobierno debe decidir cómo repartes las responsabilidades. Lo que tengo claro es qué importancia le da cada gobierno al deporte. No hace falta más que ver todos los debates políticos de cualquier ámbito, si me recordáis alguno donde se habla de deporte y de diferentes modelos del deporte, que imagino que las diferentes líneas políticas debían tener diferentes modelos, nunca lo he escuchado. Y sobre todo la influencia que pueda tener la persona o personas que están rigiendo el deporte, en este caso el presidente del Consejo Superior de Deportes, con realmente quien toma las decisiones, con quien manda. No es una cuestión tanto de estructura como de influencia, de relevancia y de la importancia que se dé al deporte. Y aquí vuelvo a insistir el deporte como concepto global, ¿eh? No estoy hablando del alto rendimiento, ni de las medallas en los Juegos Olímpicos, sino qué es el deporte. O sea, yo una vez me reuní, bueno, Adés me llevó a una reunión, no me volvieron a llevar, porque me echaron de allí, con varios representantes de los distintos grupos parlamentarios que llevaban el deporte, y entonces les hice la pregunta de qué eran para ellos el concepto de deporte en sus partidos. El que más me contestó me dijo, no sé, pero si me lo quieres hacer tú, tal cual, ¿eh? Es decir, y no voy a decir el partido para no meterme en líos, pero la sensación que tengo es, bien, todo el mundo es una marca blanca, todo el mundo quiere que los grandes deportistas nos representen, todo el mundo cree que el deporte es imprescindible, pero ¿dónde están las políticas deportivas? Es decir, ¿dónde hay el debate de esas políticas deportivas? Entonces, yo, más que un ministerio de deporte, que pueda haberlo, no estoy en contra de que lo haya, es que donde se descargue la responsabilidad de gestionar el deporte de un país, tenga peso, tenga influencia, tenga presupuesto y tenga la posibilidad de influir dentro de lo que son las políticas generales. Cuando estaba secretario de Estado Jaime Lichabesky, que estuvo creo que 8 años de secretario de Estado, su jefe era el presidente de gobierno. Entonces no tenía que ir ni el ministro de Hacienda,
ni el ministro de Cultura y Deporte, no, iba directamente al jefe y le decía, oye, necesito más dinero. Y el presidente le decía al ministro de Hacienda, venga, dale tanto. Es lo que dice Raúl, es decir, que ya no es. Para mí es importante que haya un ministerio del deporte porque me imagino que en el Consejo de Ministros tendrá voz propia, ¿no? Yo, con todo el respeto al secretario de Estado, tiene que hablar ahora con la ministra de Educación o Cultura y Deporte, no sé, Educación, Cultura y Deporte, fíjate tú, y entonces, y la ministra tiene que ir al presidente del Gobierno a decirle, o al ministro de Hacienda, o no es lo mismo. Y esa importancia de la persona que tenga esa capacidad de liderazgo respecto a quien manda, para mí es importante. Yo creo que la respuesta es siempre sí. O sea, y el deporte siempre es el y deporte. Siempre somos el otro del ministerio. Etcétera, sí, sí. Etcétera. Bueno, quedan nada, muy pocas preguntas, por eso os voy a pedir ya sí que en brevedad, casi si pueden ser en 30 segundos mejor, para ir terminando. El papel, por ejemplo, de los atletas nacionalizados. Dice que ha sido también un nivel muy alto en los últimos Juegos Olímpicos. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué os parece? Bueno, primero voy a empezar por la parte general. Cualquier persona, viva donde viva, nazca donde nazca, tiene el derecho de intentar vivir donde quiera vivir y representar al país que quiera vivir siempre que se cumplan las normativas. No estoy nada a favor de cuando, digamos, la inercia es de un país que intenta traer deportistas, no estoy a favor, pero sí estoy a favor de que cualquier persona, cualquier deportista que decida venir a este país y quiera competir y representar a este país, favorezcamos que se haga. Dicho eso, no solo, cuando hablamos de los deportistas nacionalizados, hay muchos tipos de deportistas nacionalizados. Hay aquellos que vinieron siendo muy pequeñitos porque sus padres eran migrantes y vinieron aquí, no han nacido aquí, se han criado aquí. Yo siempre pongo el caso de Tessie Bosele, que es de origen nigeriano, vino con 1 año, vive en Álava, ahora entrenaba en Guadalajara, habla vasco y con 18 años no tenía nacionalidad. Digo, si solo por hablar vasco ya te la tienen que dar, porque es que, claro, ¿quién habla vasco si no has nacido aquí, si no te has criado aquí, ¿no? Y luego están aquellos deportistas, pues como es el caso de Jordan Díaz, por ejemplo, o Thierry Cumenayo en nuestro caso, que por diferentes cuestiones sociales se ven abocados, y digo se ven abocados porque hay que ponerse en su lugar, ¿eh? Hay que venir aquí, escaparte de un régimen que te tiene aquí con tu comisario, esconderte durante 6 meses con miedo a que te pueda pasar algo y tener la valentía de, sin tener nada de recursos, nada más que gran talento, ponerte a entrenar, no tener ayudas, no poder acceder a nada, probablemente solo contar con la solidaridad de tu entorno y finalmente, cuando consigues la nacionalidad y puedes representar a tu país, dar una medalla a ese país. Y además se sienten orgullosos, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es aplaudirles a todos ellos, primero por su valentía, comprender su situación y por supuesto además contribuyen al desarrollo. Es decir, hemos tenido por ejemplo un desarrollo brutal en el 110 metros vallas, Asier, con Quique Llopis y otros muchos jóvenes. Me pregunto, ¿esto hubiese sido posible sin Orlando Ortega en un momento dado? Pues probablemente, ¿no? Es una inspiración para ellos y es una referencia y probablemente Jordan sea para muchos más niños y esa es mi responsabilidad. Dicho eso, nuestra federación es muy, muy estricta. Es decir, no, aunque vengas y consigas la nacionalidad, tienes que demostrar 3 años de arraigo en el país. O sea, no arraigo, no es que estoy aquí, no. Matrículas en universidades o en centros educativos, alquileres de pisos, contratos de trabajo y además 3 años sin haber representado al país de origen, ¿no? En otros países es más flexible, pero en otros deportes, perdón. Pero bueno, esa es mi opinión. Dicen también si se puede hablar de un efecto Rubiales, entre comillas, en el deporte español, es decir, un miedo también a trabajar en el deporte femenino. Jennifer, entiendo a trabajar en el deporte femenino. Entiendo que por lo que decís, no, porque ha habido también un crecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un crecimiento total, todavía faltan, obviamente, y se están haciendo políticas de igualdad desde el Consejo Superior de Deportes, desde todas las instituciones, desde las propias federaciones, tienen programas, para directamente atletas femeninas, pero vamos, a mí lo triste, ahora voy a ser yo la políticamente incorrecta, pero lo triste de todo esto es que se hable de Rubiales y no de que quedaron campeonas del mundo, así que creo que lo que tenemos que cambiar es no darle bola y no darle repercusión mediática a quien no se la merece. Dicen también, ¿qué opináis de que Rusia fuese sancionada en los últimos Juegos Olímpicos e Israel no? ¿Cómo gestiona el movimiento olímpico los ideales y el espíritu en el que se enmarca también la Olimpiada? Así que es una pregunta un poco larga, pero dice que con políticas como esta que se dificultan también la preparación y el acceso a la competición, centrándonos también un poco en los deportistas.
30 segundos no da. Carmelo hace mucho que no habla. Con 30 segundos. Hable Carmelo, a ver. El Comité Olímpico Internacional marca las directrices. Vale. La última la voy a hacer yo. Hablábamos también de que habías estado, Raúl, en la preparación de los Juegos Olímpicos también de Madrid. ¿Volverá a existir la posibilidad de que España o una de sus ciudades acoja una cita olímpica? Lo de Madrid fue no estar igual en el momento preciso con esas 3 intentonas. Pamplona, aquí tenemos Pantano de Ayoz, o sea, Navarra, tenemos el Parque de Antoñuti, no sé si vamos a estar preparados, pero ¿ves esa posibilidad en alguna ciudad española? De Juegos de Verano a corto plazo no la veo. Se ha visto cómo se mueve el ecosistema ahora mismo, las ciudades que ya están... O sea, ahora estamos ya en el proyecto 2036, ¿no? Y que hayan sonado, que sean firmes, pues tienes ciudades como Doha, tienes ciudades como Riad, tienes ciudades como Nueva Delhi, Budapest también ha manifestado, es decir, hace poco creo que Santiago de Chile también, que acaba de organizar los Juegos Panamericanos, es decir, va a ser muy complicado. Muy complicado. Veo todavía más complicado el entorno político, porque si algo se necesita es una unión en torno a un proyecto, una unión no solo política, sino también de la sociedad civil y la sociedad empresarial, del propio deporte, y es tremendamente complicado. Y además Madrid, si se plantease volver, tiene que reconstruir su proyecto, aquel que defendimos durante 3 candidaturas ya no existe, porque el estadio que iba a ser olímpico ahora es un estadio de fútbol, las instalaciones que eran referencia tendrán 40 años, con lo cual habría que hacerlo, y además creo que será un modelo totalmente diferente de juegos. O sea, creo que estará... Entonces la obligación era estar muy concentrado, todo en 10 kilómetros, salvo algunas sedes de fútbol, y la vela, lógicamente en Madrid no existía, y creo que ahora los modelos como el que vamos a ver en Brisbane, por ejemplo, es en 7 o 8 ciudades y que daría participación a más ciudades y a más deportes, sería más sostenible económicamente, no tendré que desarrollarlo. Hubo una intentona hace poco para los Juegos de Invierno y precisamente el desacuerdo político hizo que no fuese viable esa candidatura y probablemente era una de las que tenía más posibilidades. En cuanto a las posibilidades de por qué no fuimos elegidos, hay muchas, no hay una razón. Cada una tiene un análisis diferente. Primero los competidores, el análisis de oportunidad, la tendencia y la visión que tiene el Comité Olímpico de explorar nuevos territorios o no hacerlos, la coyuntura. Sí, yo me acuerdo en el último, en el 2020, donde estábamos, o sea, nos presentamos y a los 2 meses solo se hablaba de la prima de riesgo, del rescate, de la financiación. Era muy difícil hacerte creíble por muy bien que trabajases el proyecto o el lobby. También lo tenía difícil Estambul, porque, bueno, que os acordéis de la primavera árabe que sacaron los tanques, o también lo tenía difícil Tokio con Fukushima. Había pasado hace poco la fuga nuclear por el tsunami, fue complicado. Entonces yo creo que hay que analizarlo. Para mí el gran error es que nosotros como país nos presentamos a los Juegos y cuando no nos dan los Juegos nos olvidamos de los Juegos y ya volveremos. Y el resto de países, una vez más, trabajan con estrategia, trabajan a largo plazo, no dejan de pensar en construir ese proyecto, en fortalecer esas relaciones. Y lo que pasa que voy a terminar con una cosa muy sencilla, que es que probablemente en marzo podría cambiar toda la situación, porque hay elecciones al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Tenemos un español que ahora día de hoy es vicepresidente y que es uno de los candidatos que todo el mundo señala como posibles, que es Juan Antonio Samaranch, y probablemente eso también sería una coyuntura diferente, ¿no? Es decir, tener el presidente del Comité Olímpico Internacional fuese español, yo creo que el planteamiento sería otro. Sí, yo creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver unos Juegos Olímpicos en España. Pero sería maravilloso. Porque 2040 y algo, posiblemente, habría posibilidades. Pero, mira, yo le decía... Espero estar viva, ¿eh? Yo espero estar viva. Yo no estaré. Le decía yo a Alejandro Blanco, cuando los Juegos Olímpicos de Tokio, con toda la pandemia, le digo, qué listo fuiste que perdimos los Juegos Olímpicos de Madrid 2020, porque si nos llega a tocar la pandemia a nosotros y llegamos a hacer esos Juegos, con la situación política que teníamos en España en ese momento, hubiese sido imposible, ¿no? Hace falta una coyuntura política y económica importante para organizar unos Juegos. Y luego ha dicho Raúl una cosa importantísima. Yo un día hablando con Pere Miró, que es un poquito la mano derecha de Thomas Bach, me comentaba, decía, para hacer unos Juegos Olímpicos ahora en España hay que seguir trabajando con el olimpismo en España. Y nos hemos olvidado
Es decir, hay eventos que organiza el Comité Olímpico Internacional que hacen otros países y que España no está haciendo. Y hay que estar un poquito encima de estos movimientos o estos eventos deportivos que mueve el olimpismo para poder luego optar a unos Juegos Olímpicos. Ahora, no nos acordamos, ya perdimos los Juegos del 2020, no nos acordamos de nada y ahora, pues no sé, ayer hablaba David Escudé en un medio de comunicación que, bueno, Barcelona es imposible, no. Si van a hacer los Juegos de Invierno y no han llegado a un acuerdo político con esto. Yo lo veo, yo soy muy negativo a la hora de ver unos Juegos. Aparte que luego prefiero irme a otros países a verlos, ¿eh? Bueno, en fin, que esto se merece también una segunda parte que la tendremos a partir también del día 30 para hablar de los Juegos Paralímpicos, no solo dejarlo aquí, sino que también hablar, como no, de los Juegos Paralímpicos de París. Gracias a todos por haber venido aquí, gracias a vosotros, a Raúl Chapado, Jennifer Pareja. ¿Ibas a decir, Carmelo Paniagua? Sí, yo quería decir una cosita en nombre de la Asociación de Deporte y Sociedad. Muchas gracias a Raúl y a Jennifer por venir. Estamos ante dos personalidades del deporte español, sin ninguna duda. No es fácil que vengan. Aquí han venido por cariño, por amistad a Pamplona, por amistad con el ex-presidente de la Federación. Y estamos muy agradecidos de vuestra presencia, porque para nosotros, como asociación, es muy importante el que estéis aquí y nos hayáis disertado un poquito sobre todo el tema del deporte español. Muchas gracias a los voluntarios que han estado aquí trabajando y que nos ayudan. Muchas gracias a los patrocinadores y a vosotros, que sin vosotros esto no es nada. Así que, gracias. Lo dicho, gracias. Gracias.